Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Dale gracias, el Rey de Gloria está en este lugar, sentado en el trono, reinando en majestad. Su reino está aquí. El cielo está aquí. Si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás aquí. Tú estás en nosotros. Pero en esta hora nosotros estamos en ti. Y aquí queremos permanecer. Espíritu Santo, háblanos en este día. Imparte la vida de Cristo en nosotros. Despierta el fruto eterno en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Saluda a los que no había visto antes. ¿Cuántos están disfrutando la presencia de Dios en este lugar? Quiero decirte algo. El lugar de tu mayor deleite, el lugar de tu mayor regocijo, el lugar donde más podés disfrutar el gozo, el placer, la llenura de Dios, también es el lugar donde vas a ser empoderado para gobernar sobre la tierra. Parece que no me escucharon lo que dije. El lugar donde disfrutás la presencia de Dios, el lugar donde podés disfrutar el deleite, la llenura, el gozo de Dios, la intimidad con Dios, el placer superior de estar en su presencia. Ese lugar de deleite también es el lugar donde vas a ser empoderado para manifestar el gobierno de Dios en la tierra. ¿A cuántos les gusta esto? Amén. No solamente que venís a su presencia, no solamente que estás en Él, no solamente que disfrutás ver su gloria a cara descubierta, no solamente que Él te transforma, que Él hace cosas nuevas en tu vida, que Él renueva tu corazón, que Él renueva tu espíritu. No solamente que disfrutás del placer más grande sobre todos los placeres, que es el deleite que Cristo da. No solamente disfrutás la intimidad de conocer el corazón de Dios, de hacerte uno con Él, sino que en ese lugar Él te empodera para que en la tierra expreses el gobierno del cielo. Para que donde pise la planta de tus pies, venga su reino y se haga su voluntad. ¿Cuántos quieren que en la tierra se haga como en el cielo? Amén. Y en esto es glorificado el Padre. Cuando uno permanece, cuando uno es un solo espíritu con Él, cuando uno es un íntimo de Dios, cuando uno está permaneciendo en Él, disfrutando de Él, deleitándose en Él, en ese mismo lugar, es impartida la vida de Cristo a nosotros y manifestamos a Cristo en la tierra, y Cristo en nosotros es esperanza de gloria para la humanidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Ayer nos hablaba Flor del pasaje de Isaías, donde él dice: tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cuántos pueden ver que tinieblas están cubriendo la tierra? La inmoralidad, la violencia, la guerra. Las tinieblas están cirniéndose sobre la tierra. Pero quiero decirte algo de parte de Dios en este día. Hay esperanza de gloria para la humanidad. Hay esperanza de gloria para las naciones. Hay esperanza de gloria para tu familia. Hay esperanza de gloria para esta ciudad. Hay esperanza de gloria para Argentina. Y déjame decirte algo, la creación no está gimiendo por un político. No va a ser un político el que cambie la atmósfera espiritual de tu ciudad, de esta nación. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Muchas veces nosotros echamos la culpa sobre los gobernantes, echamos la culpa sobre los que están en delincuencia, pero los que son respuestas son los hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para hacer respuesta? En el mismo lugar donde estás disfrutando la presencia de Dios, vas a ser empoderado para manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Amén. Y no solamente que uno recibe el equipamiento espiritual en la presencia de Dios, sino que uno recibe el fuego y la pasión para ser un testigo fiel. El apóstol Pedro decía: no puedo dejar de hablar del poder de Dios y de la venida de Cristo, porque yo vi la gloria en el monte. Vas a salir de este lugar, vas a salir del 8D, vas a empezar el día de mañana y no vas a poder parar de testificar del poder de Dios, de hablar de que Cristo viene, y vas a decir: no puedo dejar de decirlo, porque ayer yo vi la gloria en el monte. Porque ayer yo vi su gloria a cara descubierta. Y como decían los apóstoles, no puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos sienten que ese fuego se está encendiendo en su corazón? Van a volver a su casa, van a volver a sus amistades, van a volver a su lugar de estudio, van a volver a la universidad, al trabajo, a la ciudad, donde les toque volver después de hoy a la tarde, y no van a poder dejar de hablar de la gloria que les fue revelada en el monte de la intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un tiempo nuevo el Señor está trayendo. Nos asombrábamos en el día de ayer cómo el Espíritu Santo fue hilvanando cada palabra y cómo un mensaje empezó a fluir desde que empezó hasta el día de hoy, y estoy seguro que hasta hoy a la tarde. Como hubo un hilo conductor que fue conduciéndonos cada vez más profundo en el mensaje que Dios traía para nosotros. ¿Cuántos sintieron eso? Amén. Los que no vinieron el día de ayer, después le contamos. Pero el Señor nos fue introduciendo paso a paso. Nos fue hablando de un nuevo pacto. Y desde esa plataforma se empezó a edificar una revelación que nos fue llevando profundo en el corazón de Dios. Mica nos hablaba de que ser entendidos en los tiempos es estar alineado al corazón de Dios. Ser entendidos en los tiempos se trata del corazón de Dios. Los tiempos nacen del corazón de Dios. Los diseños nacen del corazón de Dios. Los deseos nacen del corazón de Dios. La voluntad eterna del reino nace del corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, si queremos ser entendidos en los tiempos, con lo que tenemos que conectar, con lo que tenemos que sintonizar, es con el corazón del Padre. Amén. Y por eso estamos en este lugar clamando y encendiendo un fuego que yo sé ustedes van a avivar en su casa. Ustedes van a avivar en su intimidad. Así como el sacerdote tenía que traer un leño para avivar el fuego del altar, todos los días ustedes tienen que traer un leño delante de su presencia para que el fuego arda cada día en sus vidas. Amén. Después el Señor nos hablaba a través de Pablo de poder ver en el Espíritu. De no ver como los hombres ven, sino poder ver con la visión espiritual. Y ver las cosas en la manera en que Dios las muestra y en que Dios las ve. Y Él nos hablaba que cuando podemos ver el diseño de Dios, cuando podemos ver aquello que Dios nos dijo que iba a hacer con nuestra vida, entonces Él acelera esa obra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo anhelo que esa palabra se cumpla en tu vida, se active de tal manera en tu vida que puedas ver aquello a lo que Dios te ha llamado y los tiempos se aceleren en tu vida. Amén. ¿Cuántos están esperando eso en su vida? Y el Señor nos llevaba más profundo en la noche en el entendimiento de los tiempos, no solamente alineándonos al corazón de Dios, no solamente viendo como Él veía, sino desde esa plataforma de un nuevo pacto, de estar sintonizados con el corazón de Dios, gracias a ese nuevo pacto, de estar viendo lo que Dios nos quiere mostrar, gracias a estar sintonizados a ese corazón, entendimos que estamos caminando en los postreros días. Entendimos que Cristo viene y entendimos que Él está levantando entendidos que van a ser la voz que van a decirle a la novia que está dormida, Cristo viene. Van a ser la voz del Espíritu que van a clamar y van a despertar a la esposa para que clamen, ven. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el Señor nos hablaba de que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Amén. Y que aún en medio de la noche oscura, aún cuando tinieblas están cubriendo la tierra, aún cuando incluso los hijos de Dios están dormidos a la realidad, al tiempo de Dios, al diseño de Dios, van a haber entendidos que van a despertar a la novia. ¿Cuántos son los entendidos que van a despertar a la novia? Amén. Que van a decir, vean lo que el Señor está haciendo. Que se levanten como el profeta y diga, cosa nueva haré, dice el Señor. Amén. ¿La pueden entender? Le van a decir. Amén. ¿Cuántos son los que van a despertar a la novia? Van a alinear a la iglesia con el corazón de Dios. Es tiempo de ser entendidos en los tiempos. Amén. Y el Señor no necesita que nos pongamos de acuerdo para ver, bueno, a ver, vos vas a decir esto y yo voy a decir lo otro. Sino que cuando estamos escuchando al Espíritu Santo, todos estamos escuchando lo mismo. Amén. Amén. Las denominaciones, las doctrinas pueden decir cosas diferentes, pero el Espíritu Santo anuncia un solo reino. El Espíritu Santo revela un solo Cristo. Amén. No hay dos Cristos, no hay tres Cristos, no hay dos evangelios, no hay tres evangelios. Hay un solo evangelio del reino, un solo Espíritu Santo, y Él es el que lo está revelando al pueblo de Dios en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y eso es algo que a mí me emociona. Cuando el viento sopla, los que son nacidos del Espíritu son conducidos por el viento de Dios. Amén. Y yo sé que eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El lema dice entendidos en los tiempos, pero dice despertados por su Espíritu. Amén.
para ser entendidos en los tiempos, para estar alineados al corazón de Dios, para saber qué es lo que está diciendo y qué es lo que Él está haciendo. El Espíritu Santo tiene que despertar nuestro espíritu. Y yo sé que hasta aquí lo que ha hecho el Espíritu Santo es despertar el espíritu. Amén. Y hay un nuevo tiempo que el Señor está trayendo. Y no se trata de que se levante un ungido, que se levante un predicador, sino que el Señor nos viene hablando de una generación. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 17. Hay una historia bien curiosa en Números, creo que capítulo 9, donde Moisés se enoja con el pueblo de Dios. Igual muchas veces se enojó con el pueblo de Dios. Y, hay agua, ¿no? Se me tomó un traguito de agua. Si me permiten, disculpen la desprolijidad. Moisés tenía que todo el tiempo estar diciéndole, Dios dice que tenemos que ir para aquel lado. Créanme, por favor. Y el pueblo desconfiaba, el pueblo veía que estaban dando vuelta en círculos, el pueblo se quejaba, decía, no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir al desierto. Y era muy difícil para Moisés, porque el único que estaba escuchando la voz de Dios era él. Lo que le restaba hacer era convencer al pueblo de que él estaba escuchando la voz de Dios. ¿Saben? Es muy difícil tratar de persuadir a alguien cuando no está escuchando la voz de Dios. Es muy difícil tratar de transmitir un mensaje, de transmitir un camino, de transmitir una revelación cuando el espíritu de esa persona no ha despertado. Amén. Y eso le pasaba a Moisés. Moisés tenía la revelación, él tenía la dirección, él tenía la guía de Dios, él tenía una instrucción clara. Había un diseño que Dios le daba en el monte cuando él iba a la intimidad. En su tiempo el Señor los llamó, pero el pueblo dijo, no, ve tú, no sea que muramos. El pueblo de Dios rechazó la intimidad con Dios. Díganle que está al lado, el pueblo de Dios rechazó la intimidad con Dios. Dios los llamó al monte, pero ellos rechazaron esa invitación y dijeron, no, que vaya Moisés, que se haga cargo él de eso. Muy parecida a la actitud que muchas veces tenemos cuando esperamos, no, él es el que tiene que traerme la revelación. ¿Cómo puede ser que esa persona no me haya dicho que yo me estaba equivocando? Y depositamos la responsabilidad de las cosas que hacemos en un líder, en un pastor que no me dijo, que no me instruyó, que me dijo mal, cuando el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a la intimidad. Amén. Y esto pasaba con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios decía, no, que vaya Moisés. Claro, después cuando Moisés traía un mensaje que no le gustaba, decía, no, no puede ser, y se quejaban. Hubiesen subido al monte, ¿no? Y era muy difícil para Moisés. Él tenía que todo el tiempo estar convenciendo. El pueblo a veces respondía, el pueblo a veces se cansaba. Y es que los que no están escuchando la voz de Dios se cansan. Los que no están escuchando que hay un plan, que hay un diseño, que hay un Dios que respalda. Los que no están viendo la gloria de Dios, tarde o temprano se cansan. ¿Cuántos saben de eso? Cuando no estamos viendo la voz de Dios, que estamos caminando por inercia, como decía Pablo ayer, me salió un trabajito, bueno, me voy al trabajo, lo voy a agarrar, si total no tengo trabajo. Mira, esta quiere andar conmigo, dijo, bueno, me pongo novio. Y después, hace 2 años que estamos de novio, somos cristianos y nos casamos. Y así andamos, como por inercia. Cuando no hay voz de Dios, caminamos por inercia. Amén. Cuando no hay voz de Dios, no solamente caminamos por inercia, nos cansamos. ¿Cuántos saben que necesitamos la voz fresca de Dios? Amén. No solamente conocer sus estatutos y sus mandamientos, conocer esto dice el Señor para hoy. Esto dice el Señor para mi caminar. Esto dice el Señor para mi familia. Esto dice el Señor para mi ministerio. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos quieren recibir el fresco? Esto dice el Señor hoy. Amén. Hoy necesitas la instrucción nueva de Dios y mañana vas a necesitar la nueva instrucción de Dios. Y eso te convierte en un dependiente de la voz de Dios. Si hay algo que yo amo es la voz del Espíritu Santo. Amo escuchar su voz me da descanso. ¿Saben? Puedo dormir hasta las 12 del mediodía y sin embargo no descanso hasta que no puedo escuchar su voz. Cuando escucho su voz me da alivio. Cuando escucho su voz tengo entendimiento. Aún en medio de la prueba más grave, aún en medio del conflicto más tremendo, aún en medio de la crisis más impresionante, si yo puedo escuchar su voz, entiendo todo. Amén. Escuchar la voz de Dios es tu alimento en el desierto. Amén. Jesús estuvo 40 días de ayuno
Pero él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Podés estar en medio del mayor desierto, no tener el alimento, el sustento que necesitas, una compañía, alguien que te aguante, alguien que te soporte, alguien que te escuche. Pero si tenés la palabra de Dios, tenés comida en el desierto. Amén. Necesitas la voz de Dios. Decí necesito la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitan la voz de Dios? Y el único que escuchaba la voz de Dios era Moisés. Y por eso él tenía 120 años y no se cansaba de caminar. Pues por eso él era un anciano y aún los jóvenes se cansaban, pero Moisés no se cansaba porque él había visto la gloria en el monte. Porque él había escuchado las palabras de aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Él estaba escuchando la voz de Dios y por eso él no se cansaba, pero el pueblo sí se cansaba, el pueblo sí criticaba, el pueblo sí ponía en duda la palabra que Moisés traía. Y en un momento Moisés se cansa y dice, ¿cómo me gustaría que tu espíritu reposara sobre todo este pueblo y que todos fueran profetas? Y entonces entenderían tu voluntad. Él clamó porque él era el único que era profeta, él era el único que escuchaba la voz de Dios, él era el único que sabía que era lo que Dios quería. Pero qué fácil sería si él dijera, saben, tenemos que ir para allá, y que puedan decir, sí, vamos a ir, el Espíritu me da testimonio de que ese es el lugar. En Conexión hay algo que me encanta, hace 4 años que venimos caminando como equipo de liderazgo. Y Joe puede tener una visión, yo puedo tener una visión de hacia dónde hay que caminar, Flor puede tener una visión de a dónde hay que caminar, mi mamá puede tener una dirección, pero sea el que sea que dice, Dios dice que es para aquel lado, a todos el Espíritu nos da testimonio de que sí, ese es el lado donde hay que ir. Muchas veces hay divisiones dentro de la iglesia porque no todos están escuchando la voz de Dios. Muchas veces hay divisiones dentro de un equipo de trabajo porque no todos están siendo guiados por el Espíritu Santo. Yo no recuerdo una sola vez en que Joe haya dicho, siento que hay que orar de esta manera y yo diga no. Esa no es la manera que hay que orar. Sino que incluso él está orando algo en su intimidad y después me entero de que por meses estuvo orando lo mismo que yo estuve orando. Que el Espíritu le estuvo mostrando al mismo tiempo que a mí me estuvo mostrando. Flor me dice, ¿sabes qué? El Señor me mostró tal cosa. Y yo le digo, el Señor me habló la semana pasada de eso. Es que cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo, porque no se trata solamente de tenerlo, sino de escucharlo. Amén. El gran problema que a veces tenemos no es tener el Espíritu Santo, sino tener intimidad con el Espíritu Santo, darle tiempo al Espíritu Santo, rendirnos en su presencia, humillar nuestro carácter, humillar nuestros pensamientos y dejar que Él sea en nosotros. Amén. No se olviden, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Pero cuando escuchamos al Espíritu de Dios, no hace falta tener que convencer al pueblo. Y por eso Moisés dice, ¿cómo me gustaría que tu Espíritu estuviera sobre todo este pueblo? En este caso sí. En el antiguo pacto, no sé si lo hablaste en el antiguo pacto, pero en el antiguo pacto el Espíritu reposaba solamente sobre algún ungido. El Espíritu Santo solamente reposaba sobre algún patriarca, sobre algún profeta, sobre algún ungido, sobre algún rey, pero no reposaba sobre todos. Y ese era el conflicto de Moisés. Él decía, ¿cómo me gustaría, yo me lo imagino así, cómo me gustaría que el mismo Espíritu que pusiste arriba mío y que escucho y que me guía, estuviera sobre todos ellos? Así no tengo que andar diciéndole, para allá, gente, no, ¿qué hicieron? Becerro, no. No, la virgencita, no, yo te dije que no. Que eso ya no va. Eso es Egipto. Y yo imagino que él estaba sufriendo todo el tiempo. ¿Qué hicieron con el oro, muchacho? Otra vez quejándose y Moisés estaba cansado. Pero dice Hechos, capítulo 2, versículo 17. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Dale un aplauso al Señor. Porque Él ha cumplido su palabra, que había profetizado por medio de Joel. Y llegó el día, un día de Pentecostés, un día festivo en que Él cumplió su promesa que había dicho siglos atrás. Y su espíritu se empezó a derramar sobre toda carne. Dale la gloria al Señor, porque ahora no dependés de que alguien te siga, de a ver si le creo o no le creo. El Espíritu mora en ti y también profetizarás. Y también tendrás visión. Y también serás un entendido de la revelación de lo que hay en el corazón de Dios.
Y yo estoy creyendo que esta es la generación que Dios está levantando. Así como dijo Flor anoche, estos son los postreros días. Estos son los tiempos en los que Dios no está levantando un evangelista, no está levantando un pastor, no está levantando un adorador. Está levantando toda una generación que subió al monte, escuchó la voz, bajó del monte, manifestó la gloria. Amén. Eso es lo que el Señor está levantando para este tiempo. Una generación. ¿Cuántos creen que es más poderosa una generación que uno solo? Dice la palabra que uno puede derribar 1000 y 2 10.000. ¿Cuántos pondrá una generación? Amén. ¿Cuántos podrá una generación? Yo estoy ansioso y es lo que estoy creyendo. Y es lo que anunciamos desde que empezamos a caminar en el ministerio. Sea que alguien apenas llega al evangelio, yo le digo, el Espíritu Santo está sobre ti para que manifiestes. Nanu hace 2 meses, ¿no?, que está caminando con nosotros. Desde que está, él es un intercesor, él es un profeta de Dios. Él tiene visiones de Dios. Intercedemos direccionado por lo que él ve. Desde el momento que llegó le dijimos, el Espíritu Santo está sobre ti no solamente para convencerte de pecado, sino para que conozcas el corazón de Dios. Amén. Para eso tenés el Espíritu de Dios. Para conocer lo que hay en el corazón de Dios. Amén. Si durante muchos años tuviste el Espíritu de Dios y no supiste la voluntad de Dios, déjame decirte que te estafaron. Te robaron por mucho tiempo. Y saben, el diablo mucho tiempo nos robó, creyendo que el Espíritu Santo solamente era para la convicción de pecado o para que haya un mover lindo en una reunión. El Espíritu Santo tiene que ver con la revelación del corazón de Dios. Dice la palabra en Corintios, así como nadie conoce lo profundo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así nadie conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Él nos los ha de revelar a nosotros. Y cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en corazón de hombre, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman en este lugar? Tenés el Espíritu de Dios para que los misterios, lo que está escondido en lo profundo del corazón de Dios, te sea revelado. Y camines manifestando el cielo en la tierra. Amén. Jesús decía, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo, Jesús? No, el Hijo no puede hacer nada. Solamente lo que ve a su Padre hacer. Amén. Tenés el Espíritu de Dios para entender los planes de Dios. Y eso es lo que anunciamos y lo que yo te envío y te comisiono a partir de este día, que empieces a anunciar por donde camines, en la ciudad donde te toque volver, en tu iglesia donde te toque volver. El Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne. Y esta generación profetizará, tendrá visión y será entendida en el corazón de Dios. Amén. Y hay una historia muy curiosa, en una estrategia de guerra muy curiosa que utilizó el pueblo filisteo en los tiempos del rey Saúl. En los tiempos del rey Saúl hubo una estrategia que los filisteos utilizaron, que fue dejar al pueblo de Israel sin herreros. ¿Cuántos conocen esa historia? Dice la palabra que ellos sacaron todos los herreros del pueblo de Israel. Entonces no había quien le construya armas a Israel. Qué loco es. Creo que de las estrategias de guerra que escuché es la más curiosa de todas. Claro, se llevaron los herreros y no habían herreros que construyan armas para el ejército. Entonces el ejército de Dios estaba desarmado. Y de esa manera nunca iba a ser un enemigo o alguien peligroso para los filisteos. Entonces dice la palabra que cuando llegó el tiempo de la guerra, Saúl y Jonatán, que tenían espada, salieron a la guerra. Pero el pueblo dijo, pero esperen, nosotros no tenemos armas. Y así caminó el pueblo de Dios durante mucho tiempo. Habían unos pocos ungidos que entendían del poder de Dios, que manifestaban la unción, que sanaban los enfermos. Y el resto del pueblo estaba sin armas. Por mucho tiempo el diablo nos robó esa revelación de que el mismo espíritu que moraba en los profetas y que moraba en Cristo y que le resucitó de los muertos, no está solamente sobre los grandes ungidos, sino que ahora está sobre todo el pueblo de Cristo. Amén. Es algo que el Señor está restaurando y está avivando en este tiempo. Es un derramar del Espíritu que empezó en Pentecostés, pero que la plenitud del cumplimiento de esta palabra se verá antes de la venida de Cristo. Fíjese en el contexto en el que está dicho este pasaje, esta profecía de Joel. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. ¿Cuántos están esperando el día que se muestre en toda su grandeza? Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El contexto en el que está puesta esta palabra profética es en los postreros días. Es previo
al día en el que el Señor se muestre en toda su grandeza. Este derramar del Espíritu empezó en Pentecostés, pero la plenitud mayor de este tiempo y de esta palabra la vamos a ver en estos días. Amén. Hasta ahora se ha visto mucho de esto, pero la manifestación plena de toda una generación investida del poder del Espíritu Santo se va a ver en este tiempo. Se va a ver ahora. Ahora se va a ver toda una iglesia empoderada en el poder del Espíritu Santo. Y no vas a tener que decir, uy, vos tenés un problema, vos tendrías que hablar con mi pastor. Porque mi pastor sé que es muy sabio y él te va a saber. No, vos tenés el Espíritu Santo. Le va a decir, yo te voy a aconsejar. Amén. No vas a ver un enfermo, uy, justo la semana pasada fue la campaña de Anacondia. ¿Por qué no me dijiste y te llevaba? Tenés el Espíritu Santo. Dice la palabra, los que creen estas señales les seguirán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Es tiempo de que despertemos a la realidad. El Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esto? El Señor está desatando nuevo tiempo. Digan nuevo tiempo. Hay una nueva temporada. Y para ser entendidos tenemos que estar alineados al plan y al diseño de lo que Dios quiere hacer. Porque cuando somos entendidos en los tiempos, empezamos a diseñar, a proyectar conforme a lo que entendimos de lo que vimos en el corazón de Dios. Amén. Si el Espíritu me está hablando de que quiere levantar una generación, yo no voy a seguir llevando gente a una campaña de sanidades. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No voy a seguir diciéndole a la gente, vos tenés que hablar con tal persona que ese tiene el Espíritu Santo. Yo tengo que entender que tengo que empezar a proyectar y a diseñar cosas que despierten la generación. Y el Señor va a empoderarte y a activarte en este tiempo de 8D para que tengas el entendimiento de que tenés que levantar una generación. Yo no sé cuál es esa generación, quizás sean tus hijos, tu familia, tus vecinos, tu congregación, tu grupo de jóvenes, tus amistades en tu iglesia, pero donde sea que vayas tenés que despertar el Cristo que habita en el que está al lado tuyo. Tenés que despertar la manifestación del Espíritu que está al lado tuyo. Caminar entendidos en los tiempos ahora es entender de que hay que levantar una generación. Es entender que hay que despertar desde el más pequeño hasta el más viejo. Porque cuando el Señor habla de esta generación, Él dice sus hijos y sus hijas, pero también dice y sus ancianos tendrán sueños. Amén. Cuando el Señor habla de una generación, Él no está hablando de jóvenes solamente, o no está hablando solamente de un grupo de gente, sino que Él está hablando de toda una generación. Una generación es desde el más chico hasta el más viejo de esa generación. Amén. Así que los que están acá, no hay nadie lo suficientemente chico ni lo suficientemente grande. Todos califican. Todos califican. Si tenés el Espíritu de Dios, todos califican en este lugar. Amén. Quiero que leamos Efesios. Invito a que busquen tu palabra en tu Biblia. Porque en los tiempos que el Señor está despertando, Él está activando cosas que antes estaban dormidas. Cosas que habían sido desatadas por Jesús cuando Él ascendió a los cielos. Pero que al igual que el derramamiento sobre toda carne, en el tiempo se fue durmiendo. Pero este es el tiempo en que los entendidos están despertando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este derramar del Espíritu, en el cual toda una generación, toda una iglesia, todo un pueblo tiene visiones, tiene profecía, se empezó a desatar en el libro de Hechos. Vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, que las 4 hijas de Felipe, el evangelista, eran 4 doncellas que profetizaban. Vemos que había todo un pueblo que profetizaba, daba palabra de Dios, oraba por los enfermos. Amén. Vemos de que realmente se había cumplido, pero por alguna razón la iglesia se fue durmiendo esta realidad y con el tiempo esperó a que se levante algún ungido, a ver si alguien tenía una revelación, a ver si alguien tenía una palabra, a ver, como decía Joe ayer a la mañana, a ver si se levantaba un caudillo que llevara al pueblo otra vez a la liberación, como en los tiempos de Moisés. Decirle que está al lado tuyo, ya no estamos en un tiempo patriarcal, en el tiempo de seguir un ungido, sino que estamos en un tiempo de generación, estamos en un tiempo de generación. Y obviamente el Señor levanta líderes, levanta gente que está en autoridad, pero lo que el Señor quiere es empoderar toda una generación. Amén. Por alguna razón, aunque el Señor lo había despertado, en este tiempo se activó, apenas se derrama el Pentecostés, la iglesia se levanta empoderada y hay una multiplicación y una manifestación sobrenatural tremenda. Con el tiempo esto se fue durmiendo. Y estas son cosas de las que el Señor me hablaba anoche mientras Flor hablaba de que las novias se durmieron.
El Señor me decía, de las cosas que se durmieron son estas. Originalmente yo había despertado una generación, pero la iglesia se durmió. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Se oye una voz en lo más oscuro de la noche. Se oye una voz a la medianoche que dice, el amado viene. Amén. Y la iglesia empieza a despertar. Y empieza a despertar al diseño original de la iglesia. Y empieza a despertar a lo que Dios había diseñado cuando Él había soñado con la iglesia. Empieza a despertar a la realidad de lo que la iglesia es, era y será en el corazón de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Y una de las realidades era esta. La iglesia había perdido, se había dormido a la realidad de que Dios estaba levantando toda una generación. ¿Saben cuál es la esencia de la iglesia? La esencia de la iglesia es todo un pueblo empoderado como antes solamente se empoderaba un solo profeta. Cuando el Señor inicia la iglesia y la inician en el día del Pentecostés, lo que Él inicia es todo un pueblo que caminaba en el poder de los profetas. ¿Me están entendiendo? Se perdió lo esencial del diseño de la iglesia. Seguimos en un diseño de pueblo que tiene que seguir al que sabe. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? El Señor está despertando a la iglesia y cuando la despierta, la iglesia se empieza a ver y empieza a descubrir lo que verdaderamente es. Amén. Y de pronto se despierta y se da cuenta de que Dios había dicho cosas y había diseñado cosas que se habían perdido en el camino. Pero decía hoy con tu voz, hoy nos despertamos. Amén. Y seremos esa voz que despertará a los que aún están dormidos. Vas a volver a aquel hermano tuyo, hermano en Cristo que estaba dormido y decir, el Espíritu Santo está sobre ti. El Señor te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir los ojos de los que están ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. ¡Ey! Al lado tuyo hay gente que está aprisionada. Abrí las puertas de sus prisiones, porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Amén. El Señor está despertando a la iglesia. Es una vez más, el Señor está despertando a la iglesia. Y una de las cosas que el Señor está despertando es la imagen de la iglesia. El Señor cuando diseñó su iglesia, Él lo hizo con un diseño específico. Dios no es un Dios que se mueve por circunstancias. Dios es un Dios que se mueve por diseños. El Señor no ata con alambre. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? El Señor no pega con poxirram. El Señor tiene diseños que son eternos y estaban en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Amén. El Señor opera por diseños. Él no está improvisando con tu vida. Él tiene un diseño con tu vida. Él no está viendo, eligió tal carrera, bueno, vamos a tener que improvisar algo con esta persona. No, Él tiene un diseño con tu vida. Dice la palabra que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, en el Salmo 39, dice la palabra que nuestro embrión fueron vistos por los ojos de Dios. Yo le hablo esta noche a gente que se creía que no era importante, que pasaba desapercibido, que no era importante en su casa, que no es importante en su familia, seguramente tampoco sea importante en la iglesia. Déjame decirte algo, cuando ni siquiera tenía forma, cuando eras un porotito en el vientre de tu madre, los ojos del Señor te contemplaban con deleite. Él te ama. Amén. Él te ama, Él te desea y Él te contemplaba. Él te miraba. Y a lo mejor cualquiera de nosotros se cansaría de estar mirando una radiografía mucho tiempo. Un poquito decimos, ay, qué lindo, pero ya, bueno, sí, está bien. Los padres son muy fanáticos. Pero mirá el porotito. Sí, ya lo vi. Cuando le crezca un brazo, decime. Así veo algo diferente. Pero el Señor se deleitaba con ese embrión. El Señor te miraba y decía, qué hermoso. Todo está justo como yo quería. Y dice la palabra, y todo Él lo escribía en su libro. Los días que habían de venir, el Señor los tenía diseñados. Agustín, hay un diseño con tu vida. Un diseño que fue escrito cuando estabas en el vientre de tu madre. Porque así como un padre sueña con sus hijos y dice, este va a ser ingeniero. Y Moira dice, este va a ser ingeniero. Este va a ser abogado. Este va a ser presidente de la nación, dice lo más optimista. Después le sale futbolista. Así también Dios sueña con sus hijos. Así como las madres sueñan con lo que es nacido de su carne, Dios sueña con lo que es nacido de su corazón. Y vos sos nacido del corazón del Padre. Amén. Hay un diseño con tu vida. También hay un diseño con la familia. La familia es un diseño de gobierno. Cuando el Señor crea la familia, la crea para que gobierne sobre la tierra. Así que empezá a mirar a tu familia no como ese lugar que es un desastre y que no me gusta volver y está todo mal. Empezá, como dice Joe, a ver con ojos de eternidad. Amén.
Empezá a ver qué había en el corazón de Dios desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos para tu familia. Porque la familia es un diseño de gobierno. Amén. Y entre las cosas que empieza a descubrir la iglesia cuando se despierta a la voz de los entendidos, es que sus familias dentro de la congregación son diseños de gobierno para establecer el reino en un barrio, en un vecindario, en una cuadra. Para hacer un diseño y ser un ejemplo delante de las familias de la sociedad. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. El Señor está despertando a su iglesia y está entendiendo los diseños originales. Y la iglesia se está empezando a ver como fue vista desde la eternidad por Dios. Amén. Disculpe ese momento, me quedo como medio afónico. Y la iglesia también tiene un diseño. Amén. Tu vida tiene un diseño. Decir, mi vida tiene un diseño. Mi familia tiene un diseño. Mi caminar en mi carrera, mi estudio, eso tiene un diseño. Y tiene un diseño. Y decía, la iglesia tiene un diseño. Amén. Ahora decía otra cosa, mi iglesia, mi congregación tiene un diseño. Amén. Ser entendidos en los tiempos también conlleva ser entendidos en los tiempos en diferentes dimensiones. Porque hay un tiempo profético que estás viviendo en tu vida personal. Hay un tiempo profético que estás viviendo en tu familia. Hay un tiempo profético que está viviendo tu congregación. Y hay un tiempo profético que está viviendo la iglesia de Cristo en las naciones. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Y tiene uno que ser entendido en qué está viviendo cada una de estas dimensiones. ¿Qué estoy viviendo yo en mi intimidad con Dios? Y estoy en un tiempo de proceso, de santificación, de una búsqueda más profunda, de buscar el poder de Dios, de buscar su rostro, de arrepentirme, de confesar pecados. Vos sabrás cuál es el tiempo profético que estás viviendo en tu intimidad, en tu persona, íntimamente. Ahora, tu familia también está viviendo un tiempo profético. Y mi familia está viviendo un tiempo de restauración, otros un tiempo de conversión, otro un tiempo de sembrar cosas que yo sé que en algún momento va a dar un fruto, aunque mis padres no sean cristianos, aunque mi hermano no sea cristiano, aunque mis hijos no sean cristianos. Ese es el tiempo profético de tu familia. Ahora, tu congregación está viviendo un tiempo profético. Y mi iglesia está viviendo un tiempo profético de siembra, de cosecha, de levantar las almas, de empezar a sembrar en el barrio, aunque todavía no vemos nada, de interceder por el territorio, aunque todavía no nos mandó el Señor a evangelizar, de interceder en la esquina, de levantar una adoración pública. Toda iglesia vive su tiempo profético. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la iglesia de Cristo en las naciones, el cuerpo de Cristo entero, está viviendo también un tiempo profético. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y es necesario ser entendido en qué tiempo está viviendo cada uno, de la misma manera como en qué diseño hay para cada cosa. Amén. Y cuando el Señor estableció el diseño de la iglesia, el Señor estableció una iglesia que tenía ministerios, una iglesia que tenía una manera de operar. Y siempre que comparó a la iglesia, la comparó, entre muchas otras cosas, con un cuerpo. Amén. Dice, este al lado, la comparó con un cuerpo. Amén. Con un cuerpo. Él siempre dice, el cuerpo de Cristo. Dice la palabra también, así como la esposa es cuerpo de su esposo y el esposo es cabeza de su esposa, así la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. O sea, la iglesia es un cuerpo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4. Dice, vamos desde el versículo 3. Vamos del 1 mejor. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Digan, un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuevo pacto. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En definitiva, hay un solo Dios, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo. Pero a cada uno se nos dio una diferente medida del don de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir?
Dentro de una iglesia que es un solo cuerpo, que tiene un solo espíritu, que tiene un solo Dios y Padre, que tiene un solo bautismo, dentro de una iglesia que es una, derramó diferentes dones. Amén. Amén. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Digan, para ir edificándose en amor. Amén. Este pasaje me encanta porque es uno de los pasajes que más claro deja el diseño de la iglesia. Amén. Esperen que se me vuela la hoja. Hay un solo Dios, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, pero a cada uno se nos ha dado conforme a la gracia del don de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor está restaurando la unidad de la iglesia. Una de las cosas que el Señor está haciendo es romper todos los límites que dividieron a la iglesia, haciendo que ésta pierda el diseño original. Porque cuando Dios pensó en la iglesia, Él pensó en una sola iglesia, con una sola visión, que extendía un solo reino. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? El Señor lo que está haciendo es derribar cosas que en el transcurso fueron desvirtuadas por la Iglesia Católica, con un pensamiento de congregación, con un pensamiento de mi propia viña, con un pensamiento de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy edificando. Y el Señor está haciendo derribar esos muros para que se levante la iglesia de Cristo. Yo estoy soñando con el día que, así como en el tiempo de los apóstoles estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio, que se levante la iglesia de La Plata. Amén. Y que obviamente se van a congregar cada cual en su lugar, pero hay una iglesia de La Plata. Amén. Y esto es el Señor lo que está derramando y está, el Espíritu Santo está, no hace falta ni que uno empiece a hacer esto, está derribando los límites de las denominaciones, de las congregaciones, de los ministerios. Y el Señor está levantando un solo cuerpo para la conquista del territorio. ¿Cuántos pueden decir amén? Ayer hablamos con Pablo y él me contaba de un tiempo de adoración que vivieron hace unos años, donde había muchos ministerios en Rey de Reyes y que la consigna era de que no eran cada cual su ministerio, todos eran hijos de Dios y todos estaban adorando a Cristo y todos estaban levantando un altar de adoración para Dios en Argentina. ¿Cuántos quieren ese tiempo? Y el Señor está empezando a hacerlo, está desatando diseños ministeriales de gente que está uniendo a la iglesia. Me encanta cuando Carlos Anacondia llega a una ciudad que él convoca a todos los pastores de todas las denominaciones de la ciudad. Dice, porque el fruto queda para la ciudad. Amén. Y eso es una visión de reino. Cuando Marcos Brunet hizo el altar de adoración en La Plata, después lo hizo en Plaza de Mayo y en las ciudades, él convocó a la iglesia de Cristo, porque es necesario que la iglesia de Cristo esté unida. Amén. Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Por qué no prevalece el reino de Dios y el evangelio en la nación, en la ciudad, en el barrio? Porque el reino está dividido. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Es necesario que el reino no esté dividido para que podamos prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la bienvenida al nuevo tiempo de Dios? El Señor está derrumbando los límites, las estructuras de las congregaciones, de los ministerios y de las denominaciones. Se está levantando la iglesia de Cristo, se está despertando, se está dando cuenta de que no era dos cuerpos, sino que era un solo cuerpo. Amén.
de que no había un brazo tirado por un lado y que tenía que ir a recogerlo, sino de que era un solo cuerpo. Amén. Decir una vez más, la iglesia se está despertando. La voz de los entendidos está sonando y la iglesia se está despertando. Amén. Otro testimonio cortito. Hace un tiempo atrás, dos chicos de nuestro grupo de jóvenes, Carlitos y Ezequiel, junto con un grupo de muchachos, abrieron una casa de oración. Nosotros le llamamos a las casas de oración de los chicos casas de conexión, porque son conexiones del ministerio, pero las casas entendemos de que son casas de conexión con los barrios, con la necesidad, con los perdidos. Entonces son casas de conexión, y ahí Carlitos, que es el evangelista del grupo, junto con Ezequiel, empezaron a salir puerta por puerta, a invitar a la gente. Empezaron a convertirse los vecinos del barrio, los chicos, hasta gente grande, mujeres, familias empezaron a estar en ese lugar. Y hay algo que me llenó de gozo y de emoción, que me alegró, porque hay una visión del reino que se está despertando en esta generación. Y es que como la casa de Carlitos está alejada de acá y hay otra iglesia cerca, la gente que se empezó a convertir, Carlitos no la mandó para su iglesia. Carlitos se fue con Ezequiel a hablar con el pastor del barrio y dijo: mira, hay gente que se está convirtiendo y se está congregando en mi casa, pero no los voy a llevar a mi iglesia porque queda lejos. Más vale que se queden acá en el barrio, que se congreguen en tu iglesia, así no tienen excusa de que no, me queda lejos la iglesia. Y se congreguen. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Visión de reino. Gente de esta iglesia está trabajando para que crezca esta iglesia. Amén. Y está mal dicho, para que crezca la iglesia de Cristo. Amén. El Señor está derribando límites. Quiero que junto conmigo no está no importa. Si no lo leímos toda la misma versión. Dice, ¿cómo? No, está bien. Así no perdemos el tiempo. Dice, un Señor. Dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Digan, una sola esperanza. Hay también un cuerpo. Digan, un cuerpo. Y un espíritu. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Y un Dios y Padre de todos. El cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso le dije, hay diferentes dimensiones. Tenemos que entender el diseño de la iglesia, ahora también el diseño de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y de la estatura del don de Cristo que fue dado a cada uno. ¿Me están entendiendo? Dentro de un solo cuerpo también hay miembros que son únicos. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo tengo una sola nariz. Y espero que nadie tenga dos narices acá. Tengo dos brazos. Y tiene que ver con la dinámica y el funcionamiento que el cuerpo tiene que tener. ¿Me están entendiendo? Si yo tuviera una pata acá adelante, que saliera de la panza, capaz que algo está saliendo de acá. Pero no creo que sea una pata. Si tuviera una pata acá adelante, me haría un contrapeso que yo iría caminando así. ¿Cuánto me están entendiendo? Si tuviera una sola pata, tendría que andar caminando así. Entonces, el cuerpo tiene tiene el determinado número de miembros que tiene que tener y la manera en la que están ubicados para que la dinámica del cuerpo sea la correcta y cumpla el propósito que tiene que cumplir. En cuanto el cuerpo no tiene todos los miembros y todas las partes en el lugar donde tiene que estar, no cumple en plenitud el propósito que tiene que cumplir. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, si yo tuviera una sola pierna y mi meta es tener que tomar esa Biblia, quizás pueda llegar al propósito. ¿Sí? Puedo llegar al propósito, pero me canso, me duele la cadera porque estoy viejo y no llego rápido. ¿Me están entendiendo? Muchas de las cosas que no están viviendo un aceleramiento en la iglesia es porque hay algún miembro que falta. Es porque hay una manifestación del don de Cristo que está faltando. Entonces la iglesia a lo mejor llega a la plenitud de eso, pero llega dolorida, llega cansada y no llega a tiempo a veces. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Entonces es necesario que el cuerpo esté bien concertado. Y digan conmigo de vuelta, hay un diseño. La iglesia tiene un diseño. Decilo, la iglesia tiene un diseño. Amén. Por esto, dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Digan, el Señor constituyó el ministerio. El ministerio no fue circunstancia de lo que estaban viviendo. El ministerio no fue, y ahora necesitamos gente que predique. Y el apóstol Pedro dijo, bueno, vamos a llamarlos evangelistas, porque predican el evangelio. No, dice la palabra, Cristo derramó dones en los hombres y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Digan, Él mismo constituyó. Amén. El diseño de la iglesia tenía ministerio y a cada uno dado conforme a la estatura del don de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo el Señor? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Digan conmigo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Digan conmigo. Y esto tiene también una fecha de vencimiento. Digan conmigo, tiene una fecha de vencimiento. Acá en este pasaje tenemos, ¿qué constituyó Jesús? ¿Para qué lo constituyó Jesús? ¿Y hasta cuándo lo constituyó Jesús? Digan conmigo, ¿qué constituyó Jesús? ¿Para qué lo constituyó Jesús? ¿Y hasta cuándo lo constituyó Jesús? Es decir, lo que Él edificó, lo que Él derramó a los hombres, ¿para qué? Su funcionalidad o funcionamiento o funcionalización. ¿Y hasta cuándo tenía que funcionar esto? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo? Léanlo ustedes. A estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Amén. La fecha de vencimiento es cuando la iglesia camine a la medida de la estatura de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso el Señor está restaurando ministerios como el apostólico y como el profético. Porque puede que falte el brazo y que se haya hecho mucho, pero el aceleramiento viene cuando el cuerpo de Cristo empieza a caminar en el diseño que Dios creó para la iglesia. Amén. Les vuelvo a repetir, el cuerpo de Cristo y la iglesia no fue formado por circunstancias. Necesitamos gente que evangelice, gente que profetice. No, Cristo constituyó el don para una razón y hasta un tiempo determinado. Amén. Y hasta que no lleguemos a la estatura de la medida de Cristo, hasta que no estemos unidos en la fe, y tengamos un solo espíritu, un solo Dios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Y caminemos en esta estatura de la plenitud de Cristo. Este ministerio es el instrumento de Dios en la tierra, porque es un solo ministerio. Amén. Es Él, para la obra de Él ministerio. Amén. Y el perfeccionamiento de la obra de Él ministerio. No hay muchos ministerios, hay un ministerio de Cristo. ¿Me están entendiendo? Y dice, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo importante de esta palabra y de esta revelación. Algo que Pablo empezó a decir en medio de la adoración. Se trata de ti. Se trata de Él. No se trata de vos, ni de la iglesia, ni de si vamos a hacer las cosas bien. Todo se trata de Él. Que todo es por Él y para Él. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Y dice la palabra, hasta que lleguemos a la estatura del a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Me están entendiendo? Se trata de que Cristo tiene que ser formado en la iglesia. Amén. No se trata de que la iglesia tiene que hacer cosas buenas, cosas copadas, o que no se salga del control, o que más o menos camine como todas las iglesias de la ciudad caminan, sino que se trata de que Cristo sea formado en la iglesia. ¿Me están entendiendo cuál es el propósito? El propósito es que Cristo sea formado en la iglesia y podés tener buenos ministerios, podés estar incluso funcionando bien, podés incluso ser dinámico, podés estar haciendo cosas que son visibles y que llaman la atención, pero no es la meta. La meta es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Me entienden lo que quiero decir? La meta de la iglesia, la mayor,
antes que la multiplicación, antes de que llegue gente nueva, es que Cristo sea formado en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Porque Cristo vuelve por una iglesia que tiene su imagen. La iglesia tiene que crecer a la estatura de Cristo. Y cuando hablamos de que el ministerio de Dios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, se trata de que el ministerio y en las 5 manifestaciones del ministerio tienen que impartir a Cristo a la iglesia. ¿Cuánto me están entendiendo? Tienen que impartir la persona de Cristo. ¿Saben? Hay algo muy curioso. Se me olvidó buscar la cita, me acuerdo ahora de esto. De que a Jesús se lo llama de todas estas maneras en la Biblia. En hebreo se lo llama apóstol, se lo llamó 50.000 veces profeta, todos le decían maestro. Él dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. Y no le dicen evangelista en ningún momento, pero él fue el primero que anunció el evangelio del reino. ¿Amén? Así que se podría decir que el ministerio del apóstol, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista es la manifestación plena de Cristo. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? Lo importante no es que la iglesia empiecen a profetizar o que haya gente que evangelice y tenga... Es importante, pero eso es un resultado de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Me están entendiendo? Que caminemos en lo profético, que caminemos en el evangelismo, que caminemos en el don pastoral y discipulemos, que caminemos en el don del maestro y enseñemos, que caminemos en un don apostólico y establezcamos el reino de Dios. Se trata de, es un fruto, no es la meta es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Cuando la imagen es formada, entonces lo que ya tomó la imagen empieza a cumplir el propósito que lo hace porque el instrumento produce lo que produce. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? El fuego quema, pero no porque se propuso quemar, sino porque es fuego y quema. Entonces, la imagen de Cristo en nosotros crea la realidad de Cristo porque es Cristo en nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? Cuando entendemos cuál es la meta, y es que seamos como Cristo, el resto va a fluir. Nos preocupamos mucho, ¿cómo vamos a hacer para hacer un culto profético y que salga lo profético? ¿Cómo vamos a hacer para que podamos evangelizar el barrio? Y tendremos que hacer tal estrategia. Si Cristo es formado en vos, no vas a poder dejar de testificar. No vas a poder dejar de diseñar, como Pablo me contaba ayer, diseños de intercesión. No va a ser lo que tengo que hacer, porque somos iglesia y es la comisión, ¿viste? Y a veces incluso lo predicamos mal. Hermanos, tenemos una comisión. Si no, no importa. Tenemos una comisión, un mandato de Dios, lo tenemos y lo hacemos obligados. Nos autoobligamos, no, tenemos que caminar en lo que dijo había que caminar. No. Cuando Cristo es formado en vos, no podés dejar de hablar de lo que viste y de lo que oíste. Amén. Eso es lo que pasaba con los apóstoles. Los llevaron presos, los aprisionaron, los intimidaron, los golpearon, los trataron mal. Y yo me lo imagino ahí a Pedro como que lo retaron, ¿viste? Y que levantó la cabeza y no podemos dejar de hablar de lo que vimos y lo que oímos. Amén. Ese es el fuego del que tiene a Cristo en su corazón. Pero no solamente que recibió el Espíritu Santo, sino que dejó que el Espíritu Santo lo tenga a él. ¿Me están entendiendo? El secreto no es que tengas a Cristo, es que Cristo te tenga a vos. Amén. Cuando Cristo te tiene, cuando Cristo te posee, entonces la vida de Cristo empieza a fluir a través tuyo. Por eso es necesario crucificar la carne, crucificar mis ideas, crucificar mi temperamento, crucificar mi carácter. Pasa que yo soy así, pasa que así era mi papá, mi abuelo, y somos tanos nosotros, ¿viste? Y los tanos somos jodidos. Me importa un cuerno si sos tano, no tenés que crecer a la imagen de los tanos, crecer a la imagen de Cristo. Otros dicen, no, es que yo soy un Pedro, ¿viste? No tenés que crecer a la imagen de Pedro, tenés que crecer a la imagen de Cristo. Amén. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No hay excusa, tenés que crucificar la carne. Cristo tiene que nacer en vos. Amén. Y el Señor está restaurando en este tiempo el ministerio apostólico y el profético con muchos propósitos, pero hoy quiero desarrollar uno en especial y tiene que ver con que son ministerios que revelan los misterios de Dios a la iglesia. Amén. El ministerio apostólico y el profético son ministerios de misterios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4. Donde Pablo habla del ministerio de los apóstoles. De hecho, en mi Biblia el título dice el ministerio de los apóstoles. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Administradores de los misterios de Dios. Cuando la palabra dice que el fin del ministerio del apóstol, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista es formar la imagen de Cristo, es que la impartición apostólica esté sobre cada hijo de Dios.
¿Me están entendiendo? Que la impartición profética esté sobre cada hijo de Dios. Que la impartición evangelística esté sobre cada hijo de Dios. Él levanta un evangelista, tiene el carácter de evangelista, el ministerio de evangelista, el llamado de evangelista. Y no solo va a evangelizar, sino que va a despertar el don evangelístico en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. Si hay alguien en esta iglesia que a mí me desafió, me activó y me prendió fuego, me puso en llamas, como dice Abby, para evangelizar, es Carlitos. Carlitos, a mí me prendiste fuego, yo no puedo dejar de testificar después de conocerte. Porque el tipo va en el micro y testifica, está en una obra trabajando y testifica. Lo llaman una vecina para que, no sé, que le arreglen en la casa, y dijo, disculpe, ¿usted conoce el amor de Dios? Yo una vez fui a la iglesia, no, yo no te pregunté si fuiste a la iglesia, dijo Carlitos, yo te pregunté si conocías el amor de Dios. Todos conocen una iglesia. Y a mí me prendió fuego porque el evangelista imparte evangelismo a la iglesia. Amén. El pastorado imparte el discipulado a la iglesia. Cuando he impartido el don del pastorado, cada hijo de Dios, aunque no sea un pastor, empieza a discipular gente. Empieza a ser padre de alguna persona. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Entonces, el ministerio quíntuple tiene que impartir a Cristo en estas 5 manifestaciones a toda la iglesia, para que caminen en la plenitud de la imagen y el diseño de lo que la iglesia es en el corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así como el evangelista tiene su ministerio, parte del ministerio apostólico, aunque tiene que ver con paternidad y tiene que ver con establecimiento del reino y con mantener la unidad de la fe en las iglesias y la visión del reino, el don profético, transmitir la voz de Dios, ser un traductor de lo celestial a lo natural, como Pablo y como Rebeca, que traducen el cielo a la tierra. Y eso es parte del don profético. Lo que yo quiero en esta mañana, mediodía, tarde, es, hasta que llegue Seki, mentira, es destacar 2 cosas que el Señor está despertando en este tiempo, y es la revelación de los misterios de Dios, de lo que está en el corazón de Dios y no ha sido conocido por la iglesia. Leíamos recién en Corintios 4, todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 10. Le puedo decir que la introducción fue más larga que la prédica en realidad. Tranquilos. Apocalipsis 10, versículo 7. Cuando llegue el momento de que el 7º ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios. Digan, se cumplirá el misterio de Dios, que Él ya había anunciado a sus siervos, los profetas. Amén. En definitiva, los que administran misterios de Dios es el ministerio apostólico y el profético, pero para que la iglesia empiece a conocer los secretos del corazón de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y esta impartición del mismo espíritu que está sobre cada uno de ustedes los lleve a conocer los diseños de Dios, los planes de Dios, los deseos de Dios, los sentimientos de Dios. Y no seamos como el pueblo que conocía los hechos de Dios. Hay gente que te puede decir muy bien cómo se hace un culto, cómo se desarrolla la doctrina, cómo se usa la hermenéutica y la exégesis. Otra gente puede decirte cómo Dios se mueve. No, yo te explico cómo es esto. La gente pasa al frente, el evangelista le impone la mano y la gente se cae. Le llega la gente con silla de ruedas y la gente se levanta. Conozco los hechos de Dios. Yo por mucho tiempo conocí los hechos de Dios. Y la palabra dice, el pueblo conocía los hechos de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? El Señor quiere que conozcas los caminos. Eso te va a llevar a un nivel de intimidad y de revelación de quién es Dios, qué quiere Dios, qué piensa Dios, que va a hacer que camines en su voluntad. ¿Cuánto me están entendiendo? Que en lo que hagas establezcas sus diseños, establezcas el proyecto, el plan que Dios hizo en los cielos para establecer el reino en la tierra. Muchas veces nosotros improvisamos a ver cómo vamos a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y vamos a hacer una folleteada, ¿no? Yo he estado así. Sí, ¿y qué podemos poner? Pasaje, y que sea un pasaje bomba. Eso que vos decís, algo que hable del infierno. Habla del infierno, la gente se te convierte enseguida. No, hay que hablar de la gracia. Porque la gente cuando vea que Dios ama se va a enternecer y va a decir, ay, me perdona los pecados. Y capaz que viene. Y capaz salta al más carnal y dice, no, digan que hay choripanes. Dicen que hay choripanes y la gente viene. Santi se ríe. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No, Dios no improvisa en su plan para establecer el reino en la tierra.
¿Me están entendiendo? Hay un diseño. Digan de vuelta, hay un diseño. Dios sabe cómo va a ser para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren la mar. ¿Me están entendiendo? Dios no está diciendo, a ver, ¿qué hace la iglesia, che? Pues yo profeticé una vez que la tierra iba a ser llena. No, no, no. Dios dijo, la tierra va a ser llena porque Él sabía cuándo iba a ser, cómo iba a ser y por medio de quién iba a ser. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un diseño para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y el Señor está revelando sus misterios. El Señor está revelando los secretos de su corazón. Cuando decimos misterio suena muy como el misterio de Dios, ¿no? El misterio de Dios es las cosas que están en el corazón de Dios. Las cosas que están en lo profundo del corazón de Dios. Incluso yo me atrevería a decir que son esas cosas que Él prometió que se les daría a conocer a los que le aman. Amén. Cosa que ojo no vio, misterio. Oído no oyó. Todavía no subió al corazón de hombre. Él se lo va a mostrar a los que le aman. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor. Me gustan los aplausos. Quería darles estas palabras como un fundamento de algo que el Señor va a empezar a desatar. Y ahora vamos a orar al final para que el Señor desate la unción, el espíritu de revelación sobre sus vidas. Pero este mismo entendimiento en los tiempos me da plataforma para desatar una palabra profética sobre ustedes. De un tiempo que el Señor nos vino hablando, siguió desatando sobre nuestras vidas, que en cada lugar donde desatamos esta palabra profética se cumple y empieza un aceleramiento espiritual. Las palabras proféticas traen un aceleramiento. Amén. Estuvimos el viernes en una iglesia de Chascomús. Fuimos a un concierto de Julio Melgar, que lo que menos tuvo fue de concierto. Empezó a profetizar, quedamos todo al piso, fue una cosa tremenda. Y ¿qué está contando? Fuimos a una iglesia en Chascomús y una iglesia hermosa. Alquilaron compraron un cine, lo arreglaron, dejaron la pantalla, así que el proyector pasaba videos en la pantalla gigante, era una cosa hermosa. Lo que nos sorprendió fue que fuimos 4 de diciembre, ¿fue el viernes? Sí, 4 de diciembre del 2015. Y nos enteramos que es una iglesia que nosotros habíamos conocido el 8 de diciembre del año pasado. ¿Se acuerdan los que estuvimos en el 8 de en Chascomús cuando volvíamos de la laguna? Que había una pequeña iglesia con luces azules. ¿Verdad, Santi? ¿Vos te acordás, Bri? Bueno, esa iglesia, ¿te acordás que era chiquitita? Y estaban todos adorando. Me acuerdo que nosotros teníamos que volver de la laguna para empezar con el 8D del año pasado. Cuando pasamos por ahí dijimos, uy, mirá cómo adora esta gente. Porque era una vidriera. ¿Te acordás? Y Santi se acordó. Y cómo adora esta gente. Flor dijo, ya está, quedémonos acá y hacemos el 8 de acá. No, tenemos que volver a nuestra reunión. Nosotros vamos a adorar así también allá, dijimos. Pero adoraban y sabíamos que la esencia estaba. Esa era gente que adoraba con revelación. Esa gente que sabía a quién estaba adorando. Así como adoran Pablo y Rebeca, saben a quién están adorando. Así como adora la gente que está en este lugar. Amén. Sabemos a quién la adoramos, por eso nos postramos, por eso nos derramamos. Y esa gente sabía a quién estaba adorando. Y nos quedamos cautivados. Nos enteramos que esa iglesita es la que ahora llena un cine. Y nosotros dijimos, wow, qué avivamiento que están viviendo. Nosotros el año pasado pasamos por la puerta de su iglesia. Sí, estábamos ahí, nos decía un ujier. Dijo, ¿saben qué pasa? Que en marzo vino un profeta. Y desató una palabra de avivamiento, de multiplicación y pasó. Cuando hay una palabra profética desata un aceleramiento de lo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. Y en cada lugar donde desatamos este tiempo profético, hubo un aceleramiento. Y yo bendigo cada vida que está en este lugar, que viene de visita. Ruso, te bendigo. Pablo, Rebeca, los bendigo. Analía, no sé si hay alguien más que no es de la casa. Sí, pero vas a venir para acá. Yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas acá. Damaris. Nati de acá. ¿Quién? No, ¿de dónde sos? De acá, son de acá, listo. Bienvenidos. Lucas, el sonidista, bienvenido. Yo desato esta palabra sobre sus vidas. La vuelvo a desatar sobre aquellos que ya la escucharon, pero desato la palabra sobre aquellos que no pertenecen a esta congregación para que donde vuelvan empiecen a experimentar esta realidad espiritual. Después les pido que nos cuenten testimonio. Amén. Y es un tiempo, ¿cuántos quieren ser entendidos en los tiempos? Hay un tiempo profético específico que el Señor empezó a revelar, que es un año y es el año del jubileo.
Es un año profético, es una fiesta, un año de festividad en Israel que el Señor había determinado. Quiero que leamos Levítico, capítulo 25. No lo vamos a leer todo, quiero leer algunas cosas puntuales, pero yo le invito a que lo puedan leer en su casa completo. Amén. ¿Cuántos se comprometen a leerlo completo? Porque ya, con compromiso, ya quiero terminar. 10 minutitos más y terminamos. El Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. Pero durante ese reposo la tierra producirá alimento para ti y para tus siervos y siervas y para tus criados y los extranjeros que residan contigo. Todos los frutos que la tierra produzca serán para que coman tus animales y las bestias salvajes. Contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Y el día del mes 7º, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Si venden algo a su prójimo o le compran, no se hagan trampa. Una vez pasado el jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años transcurridos, y él te venderá a ti según el número de cosechas que haya recogido. El precio aumentará o disminuirá dependiendo del número de años transcurridos. Por lo que él te venderá es el número de cosechas. No se hagan trampa el uno al otro, al contrario, demuestren que tienen temor de mí, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis estatutos y ordenanzas, pónganlos en práctica y habitarán tranquilos en el país. La tierra dará su fruto y ustedes comerán hasta saciarse y habitarán tranquilos en ella. Y si acaso se preguntan, ¿y qué vamos a comer el 7º año si no vamos a sembrar ni a cosechar nuestros productos? Yo los bendeciré del 6º año y la tierra dará fruto para 3 años. Así en el año 8º ustedes sembrarán y mientras tanto comerán del fruto añejo hasta el año 9º y tendrán comida hasta que puedan cosechar. La tierra no podrá venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Ustedes son para mí forasteros y extranjeros. Por lo tanto, en toda la tierra que ustedes posean deberán conceder el derecho a rescatarla. Si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Si el que vendió no tiene quien pague el rescate, pero consigue lo suficiente para pagarlo, contará los años transcurridos desde la venta y pagará la diferencia al comprador y la propiedad volverá a sus manos. Pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, ésta se quedará hasta el año del jubileo en poder del que la compró y en el año del jubileo podrá volver a su posesión. El que venda una casa habitable en una ciudad amurallada tendrá el derecho de redimirla durante un año a partir de la venta. Un año será el tiempo límite para poder redimirla. En caso de que la casa en la ciudad amurallada no sea rescatada en el término de un año, no quedará liberada en el jubileo, sino que se quedará para siempre en poder del que la compró y de sus descendientes. Vamos a pasar al versículo 47. Si el forastero o el extranjero que viva contigo llega a ser rico y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende como esclavo a ese forastero extranjero o a alguno de su familia,
después de haberse vendido, podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos, sea este su tío o su sobrino. Perdón, me perdí. O un pariente cercano de su familia. Cualquiera de ellos podrá rescatarlo y si sus medios lo permiten, hasta él mismo podrá rescatarse. Vamos a leer hasta ahí, yo les invito a que después lo lean completo. Pero este es un tiempo que el Señor había establecido para el pueblo de Israel y es un tiempo de bendición, un año de bendición, una temporada de Dios. Digan conmigo, una temporada de Dios. Dios se mueve por temporadas. Amén. Es necesario que entendamos esto. Las cosas en el Espíritu no pasan porque pasan. No pasan porque sí. No es que algo nació porque nació, sino que Dios tiene procesos. Dios se mueve por procesos. Incluso tu vida está determinada por los procesos de Dios. O entras en los procesos o evitas los procesos. Pero si te dejas procesar por Dios, tarde o temprano la tierra va a dar su fruto. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? El Señor procesa las vidas, procesa los tiempos, procesa la familia, procesa la iglesia, para que pueda trabajar y pueda crear aquello que Él quiere crear en donde sea que Él esté trabajando. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso hay tiempos, como nos leía ayer Joe, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Amén. Hay tiempos que son para sembrar y hemos vivido tiempo para sembrar doblando rodillas, intercediendo, haciendo actos proféticos, clamando, adorando, declarando. Nos acordamos el otro día cuando éramos un poco de locos que estaban gritando, naciones esperan por... Y parecíamos, ¿cuánto éramos? 10 personas llorando y gritando que naciones esperaban por nosotros y hoy podemos estar saliendo a las naciones. Hoy es un tiempo de cosecha de mucho de lo que sembramos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Hay tiempos que son para sembrar. Los tiempos de siembra son locos porque vos estás haciendo algo que vos no estás viendo un fruto. ¿Me están entendiendo? La palabra misma dice en Santiago que cuando pongas la semilla, tengas la esperanza de que va a salir algo de esa tierra. Amén. Algo van a hacer de ahí. Sembrá, convertite en un sembrador. Sembrá en las vidas. Sembrá en el hermano en el que crees que Dios no puede hacer nada. Porque el Señor sembró en un Pedro pescador, cosechó un apóstol. Porque el Señor sembró en un Judas celote que era un terrorista, un tipo violento, Él sembró otro apóstol. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Sembrar tiene que ser la conducta de un cristiano. Un hijo de Dios tiene que ser un sembrador, tiene que sembrar en las vidas. Sembrar palabra en tus hijos. No, es que mi hijo no me escucha. Sembrar palabra, porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Va a producir aquello para lo que fue enviada. Sembrá dinero, ves una obra de Dios y crees que Dios va a hacer algo en ese lugar, sembrá el dinero en ese lugar y vas a cosechar la obra de Dios, el diseño del cielo en ese lugar. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo estoy en este lugar porque hubo gente que sembró en mí. Yo no tendría por qué estar acá, porque estaba perdido, estaba persiguiendo metas que cualquier adolescente sigue, estaba perdido en cuestiones del mundo, persiguiendo metas mundanas, pero hubo un show, un Fram, que yo les agradezco para siempre, que sembraron en mí. No, Dios te puede usar, me dijeron. Hay un potencial de Dios en vos. Yo no veía nada en mí. No veía absolutamente nada. Y Fran me decía, Dios te va a usar. Fran ha invertido hasta las 5 de la mañana a estar ministrándome. Y Ana enojada, porque decía, Fran no llega. Yo le esperé con la cena, ni a cenar, ni a dormir vino. Sembró en mi vida. Yo estoy en este lugar porque hubieron sembradores. Es tiempo de que siembres. Es tiempo de que creas en lo que nadie cree. Porque si no crees en lo que nadie cree, si vos no crees en las personas que nadie cree, ¿quién va a creer en ellas? Si Cristo que está en vos, no dejas que Cristo crea en esa persona a través tuyo, ¿quién va a creer en esa persona? Es tiempo de que empieces a creer por los Pedros. Es tiempo de que empieces a creer por los Judas. Es tiempo de que empieces a creer de que Dios puede hacer algo con sus vidas. Es tiempo de que empieces a creer por los Simón el Celote. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Es tiempo de que empieces a creer en los Moisés que son tartamudos y les diga vas a ser líder. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Mucho tiempo nosotros decimos, no, este no tiene pasta de predicador. El Señor vio a Moisés y vio a un líder de multitudes. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no ve como el hombre ve. Dios no piensa como el hombre piensa. Convertite en un sembrador. Amén. Hay tiempos que son para sembrar y lo más lindo, hay tiempos que son para cosechar. Amén. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo de cosecha. A los hermanos de la iglesia que están en este lugar, les pido que miren los jóvenes que están llegando, los jóvenes que están en conexión, porque este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo de cosecha. El Señor los sopla. Las cosas que empezamos, nosotros hicimos actos de intercesión en ese lugar, sembramos en este barrio, declaramos palabras por la familia, palabras por los jóvenes. Estamos viendo una cosecha sobrenatural en este tiempo. Yo no puedo decir, es que nosotros predicamos, es que nosotros hablamos. No, es una temporada de Dios, es gracia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir?
A todos les gusta la cosecha, pero a pocos les gusta la siembra. Porque en la siembra vos no ves fruto. No, esto no sirve para nada, estoy gastando el tiempo. Menos mal, show, que ustedes no pensaron que estaban perdiendo el tiempo conmigo. Menos mal que dijeron, no, es un tiro al aire el tipo este. Menos mal, porque hoy soy una cosecha de gente que sembró. Y hoy yo veo en los chicos cosechas de cosas que sembré. Y es algo que me llena de gozo. Yo la veo a Abby y me siento feliz. Lo veo a Nano y me siento feliz. Pues me mensajea y me dice, sentimos tal cosa, que hay que orar por esto. Y siembro en su vida, siembro palabra. Y yo estoy viendo cosecha en ustedes. Yo estoy viendo a Dios en ustedes, estoy viendo a Cristo en ustedes. Y las personas que ustedes traen, Calaca, o que traen a Agustina, y ya se levantan y empiezan a sembrar en otra vida. Y veo a Calaca que está sembrando en Agustina, y siembra en ella, y siembra en ella. Y yo sé que vamos a ver una cosecha abundante en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso por Agustina. Una cosecha sobrenatural. Siembra y cosecha, siembra y cosecha. Me están diciendo así. Esto es lo que pasa en el jubileo, tiempo de restitución, tiempo de cosecha. En este tiempo no es un tiempo en el que tienen que trabajar la tierra y tienen que cosechar de lo trabajado, sino que dice el Señor, yo los voy a prosperar. Amén, una prosperidad sobreabundante. Y quiero desatar 3 dimensiones de esa prosperidad. Dice la palabra en el año del jubileo, los hijos tienen que volver a su patrimonio familiar. Los hijos vuelven a la casa del Padre. Y lo voy a decir en 2 dimensiones. Hay gente que sus hijos están descarriados. Hay gente en este lugar que sus hijos están en pecado. Hay gente que tiene a sus hijos incluso apartados. Yo vengo a decirte de parte del Señor, yo profetizo sobre tu hijo que vuelve a la casa del Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. No van a pasar 12 meses en que veas a tus hijos en los negocios del Padre. En el nombre de Jesús, solamente porque fuiste soplado a este lugar. Amén. No estás por casualidad. Dios sabe a quién trae. Dios sabe a quién mueve. Amén. Los que vienen de otro lugar van a volver a su casa ministerial, a su ministerio, a su familia, a su iglesia, y van a ver cosecha sobrenatural. Van a ver algo específico. Gente apartada que vuelve. Eso es lo específico que se desata en este tiempo. Año de jubileo. Me olvidé de decir algo importante. Estamos en el año de jubileo. En el calendario judío empezamos el año del jubileo. Dijo el apóstol Pablo que nosotros somos la rama injertada y todo lo que fue dicho sobre la raíz viene también sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos toman las bendiciones de Dios? Amén. Tiempo de restitución. Vienen los hijos a la casa del Padre. Te son devueltos tus hijos a tu familia. Son devueltos a la felicidad y a la comunión del hogar también. En el nombre de Jesús, lo declaro sobre tu vida. Lo vuelvo a decir sobre esta iglesia. Viene una cosecha sobreabundante. En el nombre de Jesús. Gente apartada va a volver a la casa. Familias van a volver a la casa. Segundo, los esclavos, los que estaban vendidos en esclavitud, son liberados. Yo proclamo el mayor tiempo de liberación que nunca antes se había visto. Vas a empezar a ser libre de ataduras, libres de pactos, libres de pecados, de raíces de iniquidad, raíces de amargura, de odio, de rencor. Pactos que hiciste en el pasado, gente con la que estuviste atada, gente con la que te peleaste y quedaste atado en tu alma. Yo hoy abro las puertas de tus prisiones y te llamo a libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús apertura de las puertas de las prisiones. Los esclavos son puestos en libertad. Declaro que es un tiempo de abolición de la esclavitud. En el nombre de Jesús. Lo seguro una restitución económica. Yo declaro que vas a ser prosperado sobrenaturalmente. Yo no suelo hablar de prosperidad económica, pero cuando solté esta palabra se desató prosperidad económica. Yo te puedo decir, solamente digo lo que oigo a mi padre decir. Solté esta palabra cuando empezó el jubileo. Y sobre quienes la solté cobraron el cheque más alto que habían cobrado en todo su tiempo de trabajo. Él es uno. Lucas es otro. Te mandé al frente. Así que si necesitan plata, vayan a hablar con Lucas. El Señor prospera, el Señor multiplica. Quedé libre de deudas. Ruth, ya te salto lo último. Quedé libre de deudas. El Señor nos ha prosperado de una manera sobrenatural. Miren, les cuento un testimonio cortito porque yo sé que el testimonio siembra, pone sed y pone fe en los corazones. En enero viajamos a Colombia y sacamos el pasaje por cuotas, en 12 cuotas. Teóricamente tendríamos que pagar mes por mes, pero tuvimos muchos problemas económicos. Soltamos la palabra del jubileo y en 3 días el Señor nos prosperó lo que no podríamos prosperar en 2 años. En 3 días lo que no podríamos prosperar en 2 años. Y en una semana pudimos hacer cosas que no podríamos hacer yo creo que en 5 años. Con nuestro trabajo normal. Pudimos no solamente saldar deuda, sino que pudimos sacar 3 tiquetes, le invité a mi suegra, miren qué buen cristiano que soy, y pudimos volver a Colombia en el mismo año. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir?
yo suelto sobre ustedes una restitución. Dinero que habían prestado, que los habían estafado, que ustedes habían confiado que le iban a devolver y no le devolvieron, les va a ser restituido. Esta palabra fue soltada y gente le llegaron cheques de gente que devolvió plata que ellos habían prestado y se habían olvidado que prestaron. Había gente que se había olvidado que prestó dinero y el cheque le apareció en el cartero. Y dije, ¿esto qué es? Y una cartita, ¿te acordás cuando me prestaste en el año 83 la campaña del cementerio? ¿Cómo? Y el Señor restitución. Este es un tiempo de restitución y de prosperidad. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Yo te pido que te pongas de pie. Sé que aunque la enseñanza de jubileo no quedó completa, la palabra profética fue soltada. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu presencia en este lugar. Santo, santo, santo eres. En esta hora, Señor, desatamos espíritu de revelación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Desatamos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Desatamos el tiempo que está siendo desatado del cielo para esta hora. Y derramamos sobre las vidas la unción apostólica y profética. En el nombre de Cristo Jesús. Hay profetas que son levantados en este lugar. Hay apóstoles que son levantados de este lugar. Apóstoles a las naciones. Profetas a las naciones. Profetas a la ciudad. Profeta a los jóvenes de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Te dice el Señor, yo te levanto como un profeta para esta generación. Yo te levanto como un profeta para esta generación. Profetizarás sobre los que nadie profetizaría. Ungirás a los que nadie ungiría. Porque yo he puesto gracia sobre tu vida. He puesto palabra de gracia sobre tu vida. Y esa palabra de gracia son las que van a levantar a los que nadie levantaría. Incluso a los que no creerían nunca que caminarían en los propósitos de Dios. Dice el Señor, pongo manto profético y un fuego evangelístico sobre tu vida. En el nombre de Jesús, porque la revelación que viene sobre tu vida va a moverse y va a operar en un diseño evangelístico. Y dice el Señor, no se ha visto de lo que voy a hacer con tu vida. No pienses que sos chico, no pienses que no tenés las cualidades, no pienses que a lo mejor no tenés lo que te hace falta, porque yo te voy a equipar para que hagas lo que tengas que hacer. Y yo te bendigo en este día en el nombre de Jesús. El Señor tiene un propósito grande sobre tu vida. Y cuando la lucha es grande, cuando uno le cuesta tantos recursos al diablo que envía ejércitos contra uno, es porque el diablo sabe que esa persona es peligrosa. Y él sabe que sos peligroso. Él sabe que vas a arrebatar multitudes de almas. Él sabe que vas a arrebatarle multitudes de jóvenes, multitudes de niños, multitudes de adolescentes. Por eso la lucha que se ha cernido sobre ti es fuerte y es dura. Pero yo hoy abro toda puerta de prisión en el nombre de Jesús y te llamo a libertad. Te llamo a libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el Señor, aquí yo pongo multitudes delante de ti. Multitudes delante de ti. Si me entregas lo que me tienes que entregar, si me entregas sentimientos en tu corazón que me tienes que entregar, nada ni nadie va a poder frenar el mover de Dios que se va a desatar a través de tu vida. Porque yo te levanto en esta hora como una voz de trompeta, una voz que anuncia, una voz que declara, una voz que desata decreto del cielo sobre las vidas.